Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, esto se va a titular Los primeros 11 días. Se habla de que los primeros 100 días pues son decisivos en un gobierno. Hace 6 años recuerdo que estábamos, aunque no habían, hubo y no motivos para alarmarse, pues recuerdo muy bien que el fisgón Rafael Barajas, el caricaturista, como que fue vocero de la inquietud de muchos de nosotros, porque decía: si este gobierno libra los primeros 100 días, ya la hicimos, ¿no? Ojalá que la situación no vaya a pintar peor. Creo que ha pintado, a pesar de conatos, pues siempre son golpistas, ¿no? En los primeros días, no solo por la cuestión de la corte, sino también por los crímenes que se han cometido, que tienen precisamente toda la intención de ser desestabilizadores, y que pues vamos a hablar un poco de los resultados que se están teniendo, sobre todo en algo que en tan poco tiempo pues apenas se puede perfilar, ¿no? Alguien decía en la prensa que todavía no había que criticarle por el hecho de que era muy pronto, no en otro sentido, ¿no? Creo que sí hay que comentar, porque creo que se ha perfilado varias cosas importantes. Por ejemplo, hay un planteamiento claro de volver irreversible el cambio y de seguir el proyecto que se tenía. Estamos necesitando acostumbrarnos a un estilo nuevo, en el cual no tiene que ser supuestamente diferente, o sea, que no importaría tanto el estilo personal de gobernar, como que sea en beneficio de la nación y en beneficio del proyecto, de las transformaciones, la cuarta, el segundo piso, etcétera, y bueno, y un poco las que vienen, ¿no? Porque ya hablaremos en algún momento de que una transformación que tenemos en el horizonte no sabemos necesariamente qué número va a ser, pues será ya por fin la independencia que podamos lograr en relación a los Estados Unidos. Y que aunque hoy aparentemente, y en base a un supuesto sentido común, se creyera que lejana puede estar, no se ve por ningún lado, yo creo que sí se puede ver, y ya lo comentaremos en algún momento. Sin embargo, el planteamiento es que, por ejemplo, antes se seguía con el sistema del PRI, y aunque hubiera un estilo diferente, pues realmente se seguía con el proyecto o el paradigma o el prototipo o el modelo priista, ¿no? Después vino la larga noche neoliberal, y entonces supuestamente había diferencias de cómo hacer las cosas, pero pues eso no contaba para nada. En realidad se seguía el modelo neoliberal. Creo que tenemos que aprender eso. Así como habíamos dicho en la política, no hay personas sino grupos, y una serie de cosas así que hay que perfilar importantemente. Otra de las cosas que hay que perfilar es que en la política, en realidad, hay modelos, ¿no? Para bien y para mal. El neoliberal fue para peor. Y el estilo cuenta, pero es relativo, ¿no? Y en realidad no nos tiene que preocupar que Claudio sea muy diferente de AMLO, porque en realidad a los que han planteado mucho esto lo hacían simplemente porque diera marcha atrás a la cuarta transformación. No les interesa ninguna otra cosa, no les interesa el estilo. Hay que decir las cosas como son. Y en realidad aquí estamos viendo que los primeros pasos van y continúan sobre la línea de que los cambios sean irreversibles, y eso es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, al llevar que esto, y que no empezó aquí, pero que se continúa, al llevar a rango constitucional por ejemplo, apoyos que se dan y se conviertan en derechos, eso es muy, muy importante. Y otro aspecto muy importante fue estar librando bajo un proceso que va a ser
al mismo tiempo que tienen cosas muy decisivas, pues es un proceso y se va dando, que es la reforma judicial, pero que bueno, hasta donde vamos y se ha hecho lo que es factible y hasta donde vemos ha sido exitoso. Primero, para evitar que haya lawfare por ese lado. Bueno, el lawfare pues se supone que tendría que intervenir la Corte necesariamente, al menos el golpe judicial. Y en segundo lugar, que esto a su vez pues pudiera revertir también los cambios. Por eso lo de volver irreversible los cambios tendría que ver con la constitucionalidad de los derechos y los logros convertidos en derechos y la reforma judicial. Luego, evitar de prevenir vicios también está muy perfilado por la línea de evitar la reelección, que creo que sí, que de manera muy radical evitar la reelección va a ser una parte, una condición no suficiente, pero sí necesaria e importante para, y no solamente a nivel de la presidencia de la República, sino en todos. Habría que ver hasta en todos los cargos electivos. Y habría que ver también con los jueces, pero bueno, todavía es temprano porque lo que queremos es primero que se elijan, ¿verdad? Pero siempre en la presidencia municipal, las legislaturas tanto estatales como federales y la presidencia de la República, habría que ver hasta dónde en todos los cargos debería haber un proceso además expedito para cuando se dé el caso de la revocación de mandato. En cualquier caso, eso es un factor también muy importante. Otro asunto es que continúe el control de sueldos y que realmente se lleve a cabo. Algo muy importante con el control de sueldos tiene que ver con que a veces los cambios son cumplir o lograr lo que se había ofrecido. No fue una materia pendiente del sexenio pasado. Se hizo mucho y tan se hizo mucho que precisamente por eso el Estado pudo operar. Cuando hay un planteamiento importante de que un gobierno puede operar, ¿sí? Pues cuando, o por ejemplo, cuando un gobierno puede operar y que tiene una serie de cosas en contra y que todavía hace 6 años vivimos el inicio de un gobierno de izquierda que primero tiene que empoderarse para luego poder tener realizaciones, eso tiene todo que ver con el combate a la corrupción. Si hubiera habido corrupción, no hubiera podido operar. Esa es la prueba más contundente, porque luego se manejó que no había habido en realidad ninguna diferencia con la corrupción, no sé qué, muy a su estilo y a su manera, pero eso es falso. Si no hubiera habido control de la corrupción, el gobierno simplemente no hubiera podido operar. Después ya se fue fortaleciendo. Entonces, por allí, ¿cuál sería el punto? Sí se dio el cambio, pero por ejemplo, el controlar también los sueldos de la Corte y cualquier otro sueldos que se estén escapando por allí, vamos a tener esta situación de que el cambio sea acabar de conseguir el logro que había implicado. Por otro lado, bueno, es toda la cuestión esta de la inclusión que ha iniciado mucho con la tercera edad. La estrategia de López Obrador fue políticamente muy, muy acertada, sobre todo resultó muy bien, porque empezó por partes muy sensibles de la sociedad y muy importantemente la tercera edad. Se está continuando con las mujeres, ya se ha realizado con los menores, y está habiendo una cuestión una serie de acciones en la cuestión de género. Y algo muy importante, los indígenas y los negros, que sí yo lo considero una materia pendiente, bueno, han empezado, que también va a ser un proceso largo, y ahí tendríamos que ver qué tanto la persistencia de la colonia, porque la colonia se los metió a los tuétanos y a los mismos que somos descendientes de los indígenas, como también tenemos desafortunadamente esa sangre española. Digo desafortunadamente porque, bueno, genéticamente en cuanto al pueblo español, pues no hay problema, pero desafortunadamente con esa sangre española, que en sí misma no tiene nada ni de bueno ni de malo, sino que es como cualquier otra, y lo que nos vino fue toda una culturización de la discriminación que vamos a tener que ver cómo le hacemos para poder justipreciar a los dueños originales de la tierra y a los negros que aquí y en todos lados sustituyeron a los dueños originales de la tierra en ese rango desafortunadamente tan discriminado, y lo hicieron muy bien, ¿no? Ahora, hay un pronunciamiento por la independencia, por un lado frente a España, ¿no? Con razones, con historia, con
con realidad, con un enorme apoyo popular. O sea, el neoliberalismo planteó esta absoluta estupidez de la tiranía de las mayorías y de irse por otro lado cuando en realidad el apoyo popular es, en primer lugar, el soberano, ¿no? La manifestación del soberano, ¿sí? Y es la manifestación de la voz cantante de la sociedad por ser de la mayoría dentro de una democracia. Entonces se relativiza hablando de que no, esa mayoría acá, esa mayoría allá, cuando esa mayoría es precisa y específicamente la esencia de lo que debe ser, ¿sí? Un poco esto de Vox Populi, Vox Dei, pero independientemente de que alguien no pueda no creer en Dios, es ese planteamiento de que no es así, da igual la mayoría, no, la mayoría es lo decisivo, vamos a decirlo así por ahora, de lo que debe ser, y en base a eso, y en base al enorme poder que le ha dado a Claudia Sheinbaum este pronunciamiento de la independencia, por un lado frente a España, que sus pretensiones de regresar a la colonia son ridículas, pero no hay que descuidarse, pero también frente a los Estados Unidos es algo muy importante y con mucha gente como apoyo, ¿sí? Ahí sí vemos que aquí no es, en ese sentido el gobierno es fuerte porque tiene mucha gente, no tiene tanto relaciones, no tiene tanto, aunque sí está teniendo una situación de dinero, pero sí su fundamental apoyo es la gente. ¿No? En cuanto a la mañanera, pues realmente a los que les preocupaba un cambio de estilo, pues ahí sí ha habido un cambio de estilo, ha sido mucho más directo, mucho más breve, mucho más didáctico, mucho más objetivo. Es decir, ojo, fue muy didáctico el presidente. Y finalmente fue genial y finalmente es su obra y finalmente tiene toda una serie de cosas muy a favor. Pero lo que él tenía como un ejercicio de su genialidad no debía repetirse en otra persona que no tuviera su mismo estilo, ¿no? Ojalá que Claudia Sheinbaum también se revele como un genio de la política, pero en ese caso no era conveniente que quisiera imitarlo a él. Ahí sí, definitivamente no era conveniente. Lo que sí está pasando es esto, y aunque no se puede, cuando uno decimos, por ejemplo, el presidente no era directo, breve no era, eso sí me queda muy claro, no era directo, no era objetivo, no era didáctico, sí lo era, pero de su manera. Acá lo está haciendo de una manera como más genérica y creo que está resultando, hasta donde vamos, muy bien, con un enorme rescate que ya se mencionó como una obra de López Obrador a favor del sentido común. En cuanto a la cuestión de la seguridad, pues es no caer en el juego de la guerra. El problema es que cuando se habló de una guerra contra el narcotráfico, pues sí fue una guerra, pero cuando uno establece una guerra, queda en manos de los dueños de la guerra, y entonces por eso no se acaba la guerra, porque su negocio ellos ya lo controlan muchas otras cosas, y entonces evitan que la guerra termine. Al establecer un modelo diferente, que sería el poder rescatar esta situación, de ser verdaderamente más poderoso que en este caso el narcotráfico, acorralarlo y negociar en condiciones de poder, que era el modelo antiguo, ¿no? Ojalá no se tuviera que negociar, pero eso habría que verlo en un momento determinado. Se están dando los pasos apropiados, no era algo que pudiera resolverse pronto. Hay algunos indicios de que pudiera ser ya más directa la acción, pero hay una cosa muy importante. Desde hace mucho que la guerra se gana determinando, imponiendo en qué consiste la guerra. Entonces, el no caer en que te balaceo, entonces supuestamente me balaceas, entonces supuestamente yo también te balaceo, y todos quedamos en manos de los dueños de la guerra, que son los que nos venden las balas y las armas. Al cambiar el modelo, que es lo que estamos viendo, y el poder imponer en qué consiste la guerra, eso va a ser el principio del triunfo, ¿sí? Por lo tanto, todas estas cosas hay que verlas en un sentido de sistema, de modelo, de conjunto. Aquí sí es muy importante la visión de conjunto. No es una cosa por aquí, otra cosa por allá, como siempre el neoliberalismo nos quiso vender las noticias, sino que hay que ver qué sistema hay, ¿sí? ¿Qué sistema hay? Por ejemplo, lo relativo a la Guardia Nacional, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en otro de Pantlatóli, como una situación
de que sí, pero forma parte de un sistema que va con todo, con la educación, con la salud, con la política financiera, todo conformando un sistema, y en base a eso tenemos que tener un ojo al gato del detalle y un ojo al garabato del sistema, e incluso que puede ir generando sus propios modus operandi. En ese sentido también se ha manifestado muy tempranamente la opción por los trenes, que es todo un modelo que cuestiona y que realmente se libera o va en la línea de liberarse del sistema automotriz, que no es el de los trenes, ¿no? Es su dependencia de los combustibles fósiles y todo el modelo que se nos impuso y que no es el mejor para el transporte popular, no es el mejor para el transporte de mercancías, etcétera. Pero eso es todo un modelo. Ojalá en algún video nos dediquemos específicamente al tren, y esto es ahí donde estamos viendo cómo el tren mismo sería prácticamente un modelo integral o holístico que entra dentro de todo lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Entonces, mucho antes de los primeros 100 días vemos ya señales importantes, cuando la oposición se niega, y cuando la oposición critica, y cuando la oposición dice cosas que están supuestas según ellos mal. La pregunta es ¿para quién? Prácticamente mientras ellos más ataquen es que mejor vamos. Desafortunadamente hemos llegado a eso, desafortunadamente ellos están muy mal. Nunca fue el país que ellos hubieran podido proyectar, y llegaron al momento en el que ya no proyectaba nada. Y en ese sentido, cuando ellos dicen es que es el fin y es que está muy mal su mundo, su país, el de ellos, y mientras peor esté su país, mejor va a estar el de la mayoría. Y realmente sí estamos ahorita en ese momento, ¿no? Entonces, cuando se habla de un tercerismo entre atacar o aplaudir, bueno, realmente yo diría una cosa muy importante: los que han aplaudido le han atinado. Vamos a ver de qué manera se puede retomar un planteamiento crítico, pero no bajo esa idea neoliberal de parte y parte, y de que todo el mundo tenía que pensar lo contrario, porque eso no era más que eso, sí era una polarización que dividía incluso cuando las cosas puedan ser acertadas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, que el estado actual de la oposición pues nos está llevando a que el veredicto es muy favorable al gobierno, y tiene que corregirse la oposición. Por ahora, bastante menos el gobierno, aunque siempre habrá cosas que desde luego se tengan que componer, pero eso nos llevaría al principio a volver irreversibles los cambios. Muchas gracias por atender Nepantlatoli, y los esperamos en el próximo.